libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Cuando lo tengan, diga amén. Dice aquí, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, y este es el verso clave, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las edades que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. La pregunta es, si restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿De qué se trata esa pregunta? La pregunta se trata de que hay una presuposición que tienen los discípulos y que ya está natural en el pensamiento hebreo, el pensamiento histórico bíblico, de que lo que pasó en Jesús, su muerte y resurrección, los eventos que sucedieron en Jerusalén, en Judea, tienen que ser continuos, consistentes, tienen que ser parte de lo que Dios ha venido haciendo desde el principio de la creación. Ya prediqué. Lo que acabo de decir ahí es todo. Nosotros cogemos la Biblia y la ponemos en diferentes partes, la dividimos, la malinterpretamos, sacamos versos fuera de contexto y no presuponemos lo que los discípulos entendieron y pusieron como pregunta delante del Señor. Todo lo que estamos viviendo tiene que ser parte de esta gran historia que Dios ha venido contando. Y no voy a repasar, todo eso lo discutimos en la parte número 1. Vamos a entrar de lleno a la parte número 2. Y en la parte 1 expliqué muchas cosas del por qué, pero no voy a seguir repasando. ¿Restaurarás el reino de Israel? En este pasaje, esta pregunta, o esta porción completa, podemos decir, es controlador y regulador del programa de Dios a través del libro de Hechos. Esta pregunta y este pasaje bíblico le da estructura a la revelación de Dios de principio a fin a través de el libro de Hechos. Esta porción es muy importante. Esto no es algo accidental. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra es lo que vas a ver del capítulo 2 en adelante. Van a llevar el evangelio como un programa estructurado a través de lo que Jesús profetizó. ¿Ok? La venida del Espíritu Santo, recibiréis poder. Eso es central en el libro de Hechos. El Espíritu Santo se convierte en la presencia de Cristo con los discípulos, en los discípulos, a través de los discípulos. Y vemos la actividad del Espíritu Santo a través del libro. Debería ser Hechos de hombres apostólicos, porque eso es lo que dice en el original. Los hechos de hombres apostólicos es la actividad del Espíritu Santo. Este libro lo que está narrando es como el Espíritu Santo vino y empezó a operar a través de la iglesia. Como la iglesia no es una organización, sino un organismo. Como Jesús, Cristo, nunca abandonó la tierra, tomó una nueva forma en la presencia de Dios por el medio del Espíritu Santo. Tomó una nueva entidad, una nueva estructura, un nuevo organismo viviente que se llama la iglesia. La venida del Espíritu Santo con poder es formativo, es regulador, ordena todo el libro de Hechos. Esta porción es introductoria a lo que vas a ver, que se va a revelar de ahí en adelante. Y más principal que todas las cosas es la pregunta que hacen los discípulos: ¿restaurarás el reino de Israel? Quizás uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la pregunta no hace sentido o no nos interroga la incógnita. No nos interesa saber si restaurarás el reino de Israel porque no sabemos ni qué es Israel. Entonces, no vemos la preocupación de hacer armonía, coherencia en todo lo que está sucediendo bíblicamente en Jesús, porque nosotros ni siquiera sabemos que Jesús hace solamente sentido dentro del contexto de la metanarración. La pregunta no nos hace sentido y por eso no estamos interesados. Pero la pregunta es tan real hoy en día como fue en los tiempos de Jesús. Y la pregunta es, aunque usted lo pueda percibir o no, la razón por la cual hay tantos problemas teológicos, tanta diversidad doctrinal, tanta mala interpretación escritural, es porque no nos hemos hecho la pregunta.
Y hoy en día, pues por la gracia de Dios, yo voy a tratar de ayudar a contestar la pregunta. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entender este pasaje nos da claridad de la visión teológica de Lucas para la iglesia de Cristo. Hechos es, podemos decir, el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, porque el Hechos fue escrito por Lucas continuando lo que había revelado en su Evangelio. Por lo tanto, ver estas dos porciones, Lucas, el Evangelio y Hechos, juntos, verlos juntos es informativo y educador de la agenda doctrinal de esta composición literaria en su totalidad. Para entender Hechos tenemos que entender el Evangelio. Y eso de por sí revela mucho de nuestra confusión, porque le hemos hecho como si no tuviera que ver nada con el Evangelio, cuando es la parte 2. Hechos literalmente está continuando lo que pasó en el Evangelio. Restaurarás el reino de Israel. Es un tema que viene desarrollándose desde el Evangelio y está alcanzando un punto climático a través del libro de Hechos. Esta pregunta no debe ser nueva, porque ya de por sí, dentro del trasfondo bíblico, desde que Jesús llega a la tierra, nace, hace su ministerio terrenal, se presenta a Israel como Mesías de Israel y Señor del mundo, muere y resucita. Esta pregunta de cómo Dios está restaurando el reino de Israel está siendo aludida. Ahora en Hechos está tomando un punto climático y está tomando más enfoque, más énfasis. ¿Están conmigo hasta ahí? Quizás no ha sido obvio ni muy claro para muchos intérpretes, pero la venida del Espíritu Santo y la expansión ministerial de la presencia, poder y persona de Jesús a través del libro de Hechos es una de las maneras que el reino de Dios está siendo restaurado a Israel. Podría decirlo otra vez, pero no voy a decir nada. Por eso la respuesta de Jesús a los discípulos no fue tanto una negación o no estaba ignorando su pregunta, la pregunta que le hicieron, sino es más una clarificación de lo que deberían los discípulos preguntarse. El enfoque no debe ser tanto cuándo llegará la restauración del reino, sino cómo el reino debe restaurarse. Hemos leído Hechos capítulo 1. No le toca a ustedes saber los tiempos y las edades, pero recibiréis poder, como si no estuviera relacionada el pero si tenéis poder con la pregunta. Como que Jesús no contestó la pregunta, ignoró la pregunta. Yo te estoy diciendo, Jesús no ignoró la pregunta, la clarificó. No deberías estar preguntándote cuándo vendrá el reino, sino cómo el reino está llegando. ¿Lo vieron? Lo que te acabo de decir es oro. Pero para el que tenga ganas de comprarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué está Jesús aludiendo? No está ignorando ni está negando. Fíjense que él no le dijo, ustedes son ignorantes. Ya no existe tal cosa como Israel. ¿De qué ustedes están hablando? Ya Dios se olvidó de las promesas a David. ¿Por qué ustedes se están enfatizando en lo de Abraham? Ahora es algo diferente lo que Dios va a hacer. Pensaríamos que si nuestras doctrinas teológicas modernas son ciertas, Jesús debió haber regañado a los discípulos por una pregunta tan ridícula. Jesús no los ignoró ni los regañó. Le dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo. No se enfoquen en cuándo el reino va a llegar. Recibiréis poder. Enfóquense en cómo el reino está llegando y siendo restaurado. Y me seréis testigo. ¿Qué quiere decir? Van a expandir lo que yo estoy haciendo, van a duplicar lo que yo hice. De la manera que el reino está siendo restaurado a Israel fue en mi persona y ustedes van a continuar ese programa de restauración de mi vida, de mi palabra y de mi poder a través de su misión en la tierra. Eso les contestó la pregunta, clarificando lo que deberían preguntarse. Usted ve por qué estos mensajes son difíciles. El enfoque no debe ser tanto la llegada, sino la manera en que el reino llegó. Y está llegando y se está restaurando. Debe restaurarse a través de la expansión del ministerio, presencia y revelación de Jesús. Lo que Jesús representó a Israel, ahora su cuerpo, su iglesia, debe representar al mundo. El programa de Dios, está diciendo Jesús, continúa. Todo está aconteciendo de acuerdo al plan que Dios siempre había intencionado, el plan secreto, misterioso de Dios. Lo que necesitamos ahora, Jesús está dando a aludir, es ver el libreto con una nueva perspectiva.
Necesitamos la revelación del Espíritu Santo y ver a Jesús en el centro. Tenemos que descubrir ahora cómo Jesús siempre fue la intención original. Como toda la narración siempre apuntaba a esto desde el principio. Hechos es el capítulo 2 y esto lo vemos claramente en Lucas 24, que es el capítulo 1. Lucas 24, versos 25 al 27. ¿Qué dice? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si su corazón está endurecido y han sido insensatos, y como le digo a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas apuntan a mí. Todo esto se trata de mí siempre. ¿Y qué dice la Biblia? En Lucas 24 dice: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Si el tema de Israel, el cuento de Israel, la metanarración siempre se trató de Jesús, ahora lo que necesitamos es un nuevo lente, una nueva perspectiva, y comenzar desde Moisés a redescubrir cómo Jesús siempre estuvo en el centro de lo que Dios quería hacer. Por todos los profetas tenemos que ver proféticamente cómo las profecías apuntaban y se consuman en él. Toda la ley, todos los escritos, los salmos, todo estaba realmente apuntando a que esta historia se iba a consumar. Iba a llegar a un punto climático en la muerte y resurrección de Jesús. Restaurarás el reino a Israel. Está presuponiendo que lo que sucedió en Jesús es consistente y continuo con el programa de Dios que ha venido revelándose en la Escritura. Jesús está diciendo, claro que es consistente, lo único que es de una manera que ustedes nos anticipaban. Y necesitan ahora la venida del Espíritu Santo y la revelación bíblica y el enfoque cristocéntrico para que redescubran el nuevo Israel que Dios siempre había tenido en su corazón, que está transformado en Cristo Jesús. No está abandonando las promesas, las está dando enfoque en Jesús. No está abandonando el programa, está consumando a lo que el programa siempre apuntaba. No existe tal cosa como dos pactos, uno para la nación de Israel y otro para la iglesia. Existe solamente un nuevo pacto donde la iglesia y el Israel ambos tienen que ser transformados en Cristo Jesús. Si hacemos que haya dos pactos, lo que estamos haciendo es divinizando la raza judaica al nivel del Mesías. Y estamos minimizando la obra redentora de Jesús a un nivel humano, a un plano humano. No pueden haber dos pactos. La obra de Jesús tiene que ser final. La revelación de quién Jesús es la máxima revelación de Dios a la humanidad. Hebreos lo dice, Dios habló de muchas maneras en otros tiempos, pero ahora ha hablado por medio de Jesús. Él es la revelación final, la revelación óptima, la máxima, la suprema. No existe otra cosa, sino que los judíos, Israel, los programas y las profecías tienen que encontrar su significado en la persona de Jesús de Nazaret. Lucas pone a Esteban, a Pablo y a Pedro predicando el cuento completo de las Escrituras, alcanzando consumación, cumplimiento y manifestación en Jesús como Mesías de Israel y Señor del mundo. Esta es la manera en que el reino está siendo restaurado a Israel. Si Lucas está diciendo, comenzando de Moisés, siguiendo por los profetas. Luego Lucas tiene en Hechos a Pedro predicando toda la historia de Israel, encontrando en Jesús consumación. Luego Esteban hace lo mismo. Pablo hace lo mismo. ¿Qué están predicando? Toda la Biblia diciendo que ahora en Jesús ha encontrado su punto culminante. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que el reino está siendo restaurado a Israel. ¿Lo vemos o no? Son Lucas y Hechos, cuando lo unimos, clarifica este punto. No sé por qué la gente no ha visto esto ni le ha pasado desapercibido, pero ahora yo me voy a meter en la Biblia y te lo voy a probar bíblicamente. Ok, entonces, ¿qué pasa? Lucas pone esta narración en labios de Jesús, en labios de Pablo, en labios de Pedro, en labios de Esteban, porque es un mismo punto que está transmitiendo desde el Evangelio al libro de Hechos, que la narración llegó en su punto culminante en la persona de Cristo Jesús. Esta es la manera en que el reino está siendo restaurado a Israel. Lo que pasa es que debe entenderse de manera muy diferente. Dios se ha revelado en Jesús como el verdadero israelita, el verdadero hijo de Dios, el verdadero y original Adán, que representa a toda la raza humana.
el rey de un reino eterno, el sacerdote de una salvación universal. Israel ya no puede ser visto como fue previamente entendido. Ahora Israel tiene que ser definido a luz de la revelación de quién Dios es en la persona de Jesús. Porque Jesús representó a Israel y hizo todo lo que Israel no pudo hacer. Porque Israel estaba supuesto a ser la verdadera humanidad, el verdadero Adán, el verdadero hijo de Dios, pero nunca lo logró. Jesús, como Mesías de Israel y Señor del mundo, representó a Israel. Vivió como el israelita digno de la humanidad y la raza humana, el verdadero Adán, el postrer Adán, el último Adán. Y ahora, si quieres mirar a Israel, tienes que entenderlo a través de Jesús, no a través de la raza judaica hebrea. Porque la raza hebrea es solamente un tipo, sombra y figura del verdadero israelita que es Cristo Jesús. Ahora tienes que ver todo el cuento con una nueva perspectiva. Y Pablo quiere argumentar que el cuento siempre estaba apuntando a esto desde el principio. Y eso lo vamos a ver ahorita, si me da tiempo, ¿verdad? Para entender esto, tenemos que comprender, presta atención ahora, dile que está a tu lado, presta atención ahora. Para entender esto tenemos que comprender que Israel desde el principio fue más que tan solo una identidad política. Israel siempre fue un concepto teológico. Israel es más que una tierra, una raza y una nación. Israel siempre fue un estilo de vida, una revelación del creador a la humanidad, el monoteísmo. ¿Y cómo lo sabemos? Yo te lo puedo probar. La raza en ocasiones se mezcló. ¿Es o no es? La tierra en muchas ocasiones se fragmentó y se desocupó múltiples veces también, ¿right? La nación hasta se dividió políticamente, Reino del Norte, Reino del Sur, Samaria, Judea. La nación hasta se disolvió frecuentemente. Sin embargo, Israel como un ideal, un llamado y una esperanza se mantuvo a pesar de todo esto. Sin el Nuevo Testamento, con el mismo Antiguo Testamento te lo puedo probar. Que Israel siempre fue más que la tierra, la raza y la política de nación. Porque muchas veces no eran nación y Dios seguía hablando de un Israel. Muchas veces no estaban en la tierra y Dios siguió hablando como que eran una identidad, un llamado. Muchas veces se mezcló la raza y Dios siguió siendo fiel a unas promesas que le hizo a Abraham. Israel desde el principio fue más que un concepto político, siempre fue un ideal y un concepto teológico, un llamado, un estilo de vida, una fe. No les interesa esto, ¿verdad que no? Por eso después se ponen el kippah, se ponen el talí y quieren ser judíos. Porque no quieren entender lo que Israel y el judaísmo realmente significa, apuntaba a Jesús. Por eso queremos aceptar la doctrina nueva de la gracia. Esa sí se la aprenden y dicen amén y gritan. Pasó el Antiguo Testamento, la ley ya no existe. Israel fue reemplazado por la iglesia. Malas interpretaciones. Porque no entendemos que Israel es importante. De él son las promesas, los pactos y de ahí salió el Mesías. Nosotros somos injertados a esa vid. No a la raza, sino al concepto teológico que todos ellos representaban. Una familia que siempre estaba en la simiente que era Jesús. Si caemos en error y en doctrina porque no queremos pensar bíblicamente y no queremos interpretar las escrituras. Toda la Biblia es una misma metanarración, es un mismo cuento. Lo que tenemos que hacer es ir al principio y ahora verlo a luz de lo que pasó en la cruz del Calvario y en la venida del Espíritu Santo. Si no, vamos a caer en extremos y en errores. Dios puede hablar de Israel como un pueblo aún estando fuera de su tierra y puede lidiar con otros pueblos como si fueran israelitas injertados a los pactos, aunque no posean la descendencia judía. Dios puede también revelar su reino y su gobierno a la humanidad a través de un Israel provisional o un Israel espiritual, aunque no haya una entidad política nacional que lo represente en la tierra, porque en Cristo Jesús lo que Israel siempre apuntó se ha vuelto una realidad a través de la muerte y resurrección del Mesías. Yes. Dios tenía promesas con Israel, Samaria, y estaban todos mezclados con otras naciones. Dios podía hablar de la descendencia de David, que iba a venir un Mesías, aunque no había ni nación todavía a la cual ese Mesías podía ser rey sobre ellos.
Dios hablaba en el tiempo del segundo templo acerca de su nación, cuando ni siquiera eran nación, estaban gobernados por Roma. El linaje sacerdotal estaba pervertido. El segundo templo no fue construido por el linaje de David, ni tenían reyes, pero Dios seguía hablando de un Israel. Pero este Israel estaba hablando de la consumación de las promesas a Abraham. Era una descendencia, era una familia, era un linaje, una dinastía de reyes. Es más que raza, tierra. Es un concepto de fe, es un estilo de vida. Es una nueva creación que en Cristo Jesús es posible y es real. Y si Dios lo podía hacer en el antiguo pacto, cuando todavía no ha llegado el Mesías, mucho más lo puede hacer y puede hablar de ello ahora que Jesús y el Espíritu Santo ha llegado a la tierra. ¿Lo ven? Estoy predicando bien. Y eso que estoy leyendo por nota. Escatológicamente, este pueblo y linaje con promesas aludió y apuntó a una futura familia que Dios deseaba poseer como una posesión propia. ¿Qué es lo que Israel siempre era? Estaba apuntando a que eventualmente Dios quería tener una familia. Y los judíos se sentaron en ellos y pensaban que tenía que ser de raza de ellos. Y no es que no vieron que era un llamado que Dios tenía para que ellos fueran parte y a través de ellos llegara una familia escatológica en un futuro donde Dios iba a poseerlos eternamente. Se desenfocaron de ese enfoque. ¿Lo ven conmigo? La tierra, el pedazo de propiedad, el pedazo de real estate que estaba ahí en la tierra prometida, era específicamente solamente relatando a que Dios apuntaba una posesión sobre toda la creación. A Dios no le interesa un canto de arena. Él decía, empieza aquí, porque eventualmente toda la creación va a ser mía para atrás. ¿Lo siguen o no? El pueblo, el linaje con las promesas, profetizaba de una futura familia. La tierra hablaba de una propiedad específica en el planeta que apuntaba a una posesión que Dios iba a tener sobre toda la creación. Y el concepto de nación se maneja en relación diplomática de Dios con la humanidad. En otras palabras, Dios puede interactuar, lidiar con los gobiernos del mundo, con una teocracia, un gobierno divino que existirá en el futuro del reino de Dios. La raza hablaba de una familia, la tierra hablaba de la creación completa y el gobierno de la nación de Israel representaba la teocracia, el reino de Dios que iba a venir en el futuro. Esas cosas siempre fueron reales en todo Israel desde el principio. Por eso Dios le dijo a Israel, yo quería ser rey de ustedes para que ustedes quieran un rey natural. Nosotros queremos ser como las otras naciones. Ese es el principio del pecado. Querían reducir el llamado divino de Dios a algo natural. ¿Me siguen? Dios quería que a través de Israel las naciones del mundo, todas las naciones vinieran al conocimiento del monoteísmo que apuntaba a Jesús, que iba a ser su Mesías. Pero ellos querían que fuera solamente de la raza. Por eso se seguían dividiendo. Por eso aún en el segundo templo los gentiles no eran permitidos en el tabernáculo, se quedaban en las puertas de afuera. Ellos querían ser puros, completamente separados de todos los gentiles. Ellos no querían transformar a los gentiles. Jesús les rompió la cabeza a todos ellos porque comía con los gentiles. Era amigo de publicanos y de pecadores. Jesús extendió y abrió las puertas a todas las personas, no importara su descendencia natural. Y les dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas rocas. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. ¿Saben lo que dijo Jesús? Ustedes son hijos del diablo que ustedes son. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Escatológicamente Israel era algo profético que apuntaba a una realidad futura. En general, Israel fue como un prototipo, un modelo de lo que Dios quería implementar. Pero esto no era solamente algo experimental o alegórico o temporero. Era verdaderamente consistente con ese futuro. Era una iniciación, una visitación, una antesala a ese futuro en el presente. Era preparatorio para la manifestación completa. No podemos descartarlo como que no tenía ningún significado o podía ser cualquier otra persona o podía ser en cualquier otra tierra. No, tenía un contenido consistente con lo que venía. Porque literalmente a través de esa raza es que vino el Mesías. A través de ese pueblo es que los pactos se establecieron. La palabra de Dios se protegió a través de esa nación. Lo que hacían en el presente, aunque era futuro profetizado escatológicamente, lo que hacían tenía implicaciones eternas. Y esas implicaciones podemos presuponer y especular que aún son reales. Dios puede seguir juzgando naciones como tratan a Israel, porque ese siempre fue el plan desde el principio, lidiar con los gobiernos. Pero eso no exalta a la nación de Israel por encima de las otras naciones. Al contrario, porque Dios levantaba a las naciones del mundo para juzgar a Israel y después juzgaba a Israel por lo demonio que era.
Era simplemente un mecanismo a través del cual Dios podía establecer sus planes y sus propósitos diplomáticos con los gobiernos de la tierra. Es la sabiduría de Dios. Es el plan de Dios. Habacuc lo dijo: ¿cómo vas a levantar una nación más perversa que nosotros para castigarnos? Y dice: no te preocupes, después los voy a castigar por castigarlos a ustedes. Israel, Dios mismo utilizaba a Israel para hacer afrenta y ofensa a las naciones, y por el pecado de Israel lo juzgaba a través de las naciones, y después juzgaba a las naciones por haberlo juzgado a Israel, para que todos estuvieran bajo el mismo pecado y bajo la misma maldición, y solamente sus propósitos prevalezcan. No podemos abandonar como que la tierra, la raza y la ley no tienen ninguna importancia. Esas cosas son vigentes porque apuntaban a Jesús, número uno, y número dos, porque sí continúan dialogando, conversando y son consistentes con lo que Dios quiere establecer eternamente en el presente. Hasta el día de hoy tiene poder ir a esa tierra prometida. ¿No lo cree? Hable con todos los cristianos que van ahí. Como la Biblia se les hace real, como empiezan a apreciar mejor su salvación, y como de repente se conectan más a la vid, se injertan a las promesas y a los pactos, porque hasta el día de hoy el sentarse en el aposento alto, el ir al lugar donde fue Jesús crucificado, ir a la tumba vacía, tiene un poder que transforma nuestras vidas espiritualmente. ¿Es o no es? Porque es consistente, no es solamente Dios alegóricamente o poéticamente o simbólicamente representando el futuro. Es el futuro literalmente viniendo al presente, interactuando con el presente. Y lo que hacemos en el presente con lo que Dios delegó involucra e implica cosas eternas que o las aceptamos o las rechazamos, o Dios nos va a juzgar por ellas o nos va a premiar y recompensar por ser obedientes a su palabra. ¿Están conmigo? En general, Israel es un prototipo, un modelo del futuro de Dios. La sabiduría de Dios en todo esto es evidente en la forma en que el evangelio encuentra expresión teológica profunda en sus raíces escriturales y desata autenticidad histórica en el legado espiritual. Dios es sabio al cerrar todas estas cosas de esta manera, porque su plan siempre fue del principio darnos un mensaje. Y ese mensaje tiene poder solamente gracias al trasfondo que Él estableció en Israel y en la cultura. Gálatas 3:8 lo dice de esta manera: la escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio la buena nueva o el evangelio de antemano a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que estoy empezando ahora va a tener implicaciones eternas futuras. ¿Lo ven? La sabiduría de Dios es que amarró al Mesías, enmarró la palabra de Dios a una raza, a una tierra y a un legado específico, para que cuando llegara el mensaje del Mesías y se predicara el mensaje de fe, nadie se confundiera en el significado y todo el mundo entendiera específicamente lo que está intencionado a hacer. Imagínate que Dios pasó 4000 años dejando el fundamento para que cuando llegara Jesús el mensaje no se pervirtiera, y como quiera el mensaje está pervertido. Si el plan siempre fue que alguien te predicara y la fe naciera en tu corazón para que te conectases al reino de Dios, la única forma de cerciorarse que ese mensaje no se pervierta es dejar un legado histórico de 4000 años con una raza, un pueblo, una nación, una ley, para que cuando venga el Mesías y se predique, tú puedas verificar si está consistente con lo que Dios siempre ha hecho. Pero aún así, como no queremos estudiar, no queremos abrir la Biblia y no queremos creer que hay una metanarración, creemos que es algo nuevo y que está desconectado de todo, como quiera pervertimos el mensaje, y por eso hoy en día tenemos conversiones falsas porque predicamos un falso evangelio. Es que el pastor habla muy profundo. ¿Tú quieres aprender o no? ¿Tú quieres salvarte o no? Esto es una guerra espiritual. ¿Por qué tú crees que el enemigo quiere desaparecer a los judíos de la tierra? ¿Por qué tú crees que quieren volar la tierra santa en 1000 cantos? Porque Dios sería como si nada si eliminan esa tierra, eliminan este libro y quitan esas razas. Porque no hay un récord de que Dios ha intervenido en la humanidad si quitas eso. Y podemos inventarnos que Dios está con los islámicos, podemos inventarnos que Dios está con los gentiles, podemos decir que Dios es algo diferente y nuevo, como lo hacemos en la iglesia moderna. Y ya no hay potencial de ser salvos. Porque mentimos, blasfemamos de Dios y decimos cosas de Él que no son ciertas. Y no honramos sus pactos, ni su palabra, ni su legado histórico. Nos inventamos otro evangelio. ¿Lo ven? Aunque usted no lo crea, este mensaje es probablemente lo más importante
que cualquier persona puede escuchar. Porque es hacerle justicia a lo que Dios reveló en Cristo Jesús. La sabiduría de Dios es evidente en que encerró raíces profundas escriturales para que cuando llegara el mensaje de fe tenga auténticamente un legado histórico que nos impacta a nosotros espiritualmente. Si la intención de Dios siempre fue dejarnos un mensaje que desate e imparte fe, entonces al Dios hablar a Abraham, estableció una evidencia concreta, física y sólida de su intervención histórica con la humanidad, protegiendo su revelación de no ser malinterpretada filosóficamente como algo abstracto, alegórico, místico o fantasioso. ¿Qué hizo Dios? Amarró al Mesías a un lugar, trasfondo, contenido específico para que su obra y revelación y su persona no sea distorsionada, malinterpretada ni abusada. La salvación, la redención, la regeneración, la ley, los pactos solamente hacen sentido de que porque el Mesías llegó a un pueblo que venía esperando todas esas cosas, que tenía un historial y un trasfondo que confirma lo que significa. Lo que Dios quería hacer en Jesús en 3 años era tan profundo, tan revolucionario y transformador, que necesitó 4000 años para dejar el trasfondo, para que cuando Él venga, nadie lo malinterprete, nadie lo abuse y lo distorsiona, pero sepan lo que significa Jesús, lo que significa la salvación, lo que significa la redención, lo que significa la llenura y la llegada del Espíritu Santo a la tierra, lo que significa para la humanidad Jesús. Solamente hace sentido porque Dios amarró al Mesías a un pueblo, una tierra y una raza específica, a un contenido, un trasfondo teológico. Si no, no podía haber el evangelio para predicarse. Pero la gente quiere coger la Biblia y predicar a lo loco. ¿Me siguen lo que quiero hablar? Y Dios lo va a hacer. Y la gente se va a salvar. Y por eso es que estamos todos esquizofrénicos, bipolares, estamos de psiquiatría, porque ni leemos la Biblia. Y yo estoy completamente convencido que la teología moderna de la gracia es simplemente una vagancia intelectual. El Antiguo Testamento pasó para no leerlo, eso es todo. Y como el Nuevo Testamento es cortito, pues a eso es lo que hay que leer. Y es un disparate. Es un disparate porque el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Esto yo lo que le acabo de decir. Todo el Nuevo Testamento es una alusión, una cita y literalmente es un comentario del Antiguo Testamento. La Biblia de Jesús y de los discípulos y de la iglesia del primer siglo era el Antiguo Testamento. Jesús mismo consumó y se obtuvo en alta estima el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a decir que pasó? No pasó, se consumó. Jesús no vino a abolir, vino a cumplir. Es la misma metanarración, encontró consumación y transformación en Jesús. Pero no quiere decir que se quitó. Hay que entenderlo para que sepamos lo que Jesús hizo y lo que significa. Y entonces podamos aplicarlo a nuestras vidas espiritualmente. Está muy complejo el mensaje. Les dije que iba a ser un poquito difícil. No me creyeron. Como la iglesia ahora tiene el mensaje de Dios, gracias a la sabiduría que Dios amarró al Mesías a este pueblo específico, a este trasfondo específico, protegió la revelación para que no fuera malinterpretada. Amarró al Mesías a este contenido teológico. Y ahora no puede ser abusada. Ahora fíjate esto, esta es la aplicación práctica, porque yo sé que siempre hay alguien que dice, ¿y qué me importa a mí eso? Pues ahora voy a hablarte a ti, para que te importe. La habilidad de Dios preservar su verdad proféticamente en un pueblo específico transmite en su mensaje de fe la confianza necesaria para creer que sus promesas son firmes, su intención es segura y podemos descansar en su fidelidad. ¿Cómo tú sabes que Dios te va a cumplir sus promesas a ti si le falló a Israel? Si todo lo que dijo en Israel pasó, ¿qué te asegura a ti que lo que te dice a ti también va a pasar? Si los desechó a ellos, ¿qué te dice a ti que a lo mejor te desecha a ti también? ¿Cómo tú sabes que Dios no va a cambiar de opinión y que Dios es seguro en su intención? Porque si cumplió todo lo que le prometió a ellos en Jesús, te va a cumplir todo lo que te ha prometido a ti en el futuro que viene. Tú puedes descansar en su fidelidad. Imagínate que Dios pase tanto trabajo cumpliendo, ni una jota ni una tilde pasa para que todo se consuma, solamente para que tú tengas confianza y creas en sus promesas. Y tenemos el descaro de dudar de Él. Creemos que Él es como nosotros. La Biblia dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo prometió, lo hará bueno. Aunque te tenga que resucitar en el día posterior para cumplirlo, pero lo va a cumplir. Amén. Tú puedes mirar que si Dios fue fiel a todo lo que había prometido y lo consumó en Jesús,
Y ahora me injertó a esa vida, a ese legado escritural bíblico, ese legado espiritual de muchas generaciones. Yo digo, pues yo puedo confiar mi salvación y mi fe en este Dios que me ha llamado. Y este Espíritu Santo que está en mí, está solamente en mí por la sangre redentora de Jesús. Y Jesús intercede por mí. Y Él es un buen intercesor. El que comenzó la buena obra la terminará. Porque Dios no va a comenzar algo en mí a menos que no lo vaya a terminar. Yo puedo descansar en fe en esa promesa y creer este mensaje porque Dios ha cumplido su palabra y Él nunca va a echarse para atrás de lo que prometió en mi vida. ¿Hace sentido lo que estoy hablando? ¿O no? ¿O usted cree en Dios hacia lo loco sin nada? ¿O será que no creemos en Dios? No sé. La pregunta es, si me han venido escuchando desde el principio, ¿cómo el reino está siendo restaurado a Israel? ¿Verdad? Porque si Jesús está clarificando, no se pregunten cuándo, sino cómo, entonces ¿cómo se está restaurando? Esa es la pregunta. Si Jesús los hizo a los discípulos y a la iglesia una extensión de su programa de restauración a Israel, ¿de qué manera el reino se restauró a Israel? Primero que nada debemos entender, número uno, que el reino está siendo restaurado a Israel, restaurando la vocación original de Israel, que era ser hijos de Dios. Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios dice, deja a mi hijo o yo te mato al tuyo. Esa es la que hay. Porque Israel es mi hijo, mi primogénito. Y el llamado de Israel era ser hijos de Dios. Israel completo representaba el hijo de Dios. Imagínate cómo Dios habla a toda la nación como si fuera su hijo. ¿Lo ven o no? Pero Israel nunca fue hijo de Dios. Nunca representó al hijo de Dios hasta que el hijo de Dios representó a Israel. Como Israel no pudo ser el hijo de Dios, el Adán real, Jesús tuvo que venir a representar el verdadero israelita, la verdadera humanidad y convertirse en el hijo de Dios. Por eso los que creen en Él, los que reciben su espíritu, somos hechos ahora hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El llamado original de Israel era que nosotros seamos el linaje escogido, seamos los hijos de Dios. La creación está ardiendo, anhelando la manifestación de ¿qué? De los hijos de Dios. Osea 11:1, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Israel era el hijo de Dios, representaba el hijo de Dios. Ahora mira lo que dice Gálatas 3:26. Ahora todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Él. Ya no importa si eres judío o griego, esclavo, libre, hombre o mujer. Todos ustedes son un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son la verdadera descendencia de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Chúpate ese bombón. Si recibiste a Jesús, que es el Hijo de Dios, el verdadero israelita, el verdadero Israel, y estás en Él, ahora tú eres hijo de Dios también. Y todas las promesas de Abraham son tuyas también. Entonces no importa ya si eres hombre, mujer, esclavo, libre, si eres judío o gentil. Lo que importa es la fe en Jesús y recibir su espíritu. Porque si tienes el espíritu de Dios, eres un hijo de Dios. Y los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque estás en Israel, en el hijo de Dios, en el verdadero israelita. Estás en Cristo, el Mesías de Israel, el Señor del mundo. Y como estás en Él, Él te dio su espíritu. Y ahora el espíritu de adopción clama, Abba, Padre. Tienes acceso al Padre. Dios está restaurando el reino de Israel al verdadero Israel porque nos está haciendo por fin hijos de Dios, que caminamos en obediencia, que somos dirigidos por su espíritu, que creemos en sus promesas, que le adoramos en espíritu y en verdad, que caminamos en el poder de su gracia, que nos revestimos de Cristo en su moralidad, en su carácter y en su persona. Dios está restaurando a la humanidad su llamado original como Adán de ser un hijo de Dios con autoridad, con dominio y potestad sobre las naciones, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte. ¿Cómo Dios restaurará el reino de Israel? Devolviéndonos el llamado de ser hijos de Dios. ¿Para qué tú quieres ponerte el talí y el kipá y volverte judío? Vuélvete un hijo de Dios. Eso era lo que Israel estaba supuesto a hacer y nunca fue. This is good preaching, man. Yo creo que estoy predicando bien.
Romanos 9:6. Entonces, vamos a leer eso. ¿Perdieron valor las promesas de Dios? Se la pregunta de Romanos 9:6. Entonces, ¿qué pasó? ¿Perdieron valor las promesas de Dios? No. Lo que pasa, dice Pablo, es que no todos los descendientes de Israel son el verdadero pueblo de Israel. Pablo está diciendo, no, es que usted está malinterpretando. Desde el principio, Israel no fue solamente raza, ni tierra, ni nación. El verdadero pueblo de Dios son los que son de fe, los que creyeron en la promesa como Abraham. El verdadero pueblo de Dios son los que tienen la fe judaica. Por eso es que muchos gentiles se injertaron en el pacto. Aún en el Antiguo Testamento, los temerosos de Dios eran aceptados como parte de Israel. Cuando Dios sacó, y esto mucha gente no lo sabe, cuando Dios sacó al pueblo de Dios de Egipto, le dio la oportunidad a que todos los que querían, los egipcios incluidos y otras naciones, salieran con ellos también como si fueran Israel. Porque nunca fue raza, era una fe, era un estilo de vida, era una revelación, era un concepto teológico que iba a encontrar consumación en Cristo Jesús. ¿Estamos o no estamos? No lo digo yo, ahí lo dice la Biblia, Romanos 2:28. Nadie es judío por serlo externamente, chúpate ese bombón, ni por estar circuncidado. No, judío es aquel que lo es en el interior, en su corazón. Y en su interior ha sido circuncidado de acuerdo con el Espíritu y no con un mandamiento escrito. Quien así lo ha experimentado recibe alabanza de Dios y no de la gente. El verdadero judío es el que es en el corazón, no externamente. Pablo está diciendo, no ha fallado la promesa de Dios. Es que Israel siempre fue más que una raza, fue una fe, era un legado. Era un trasfondo bíblico, era una revelación de quién Dios era. Y ahora los que están en Jesús están en el verdadero Israel. No es que un Israel que reemplaza al antiguo Israel, no. Los verdaderos israelitas trazan a Abraham y ellos están en la gran nube de testigos. Nosotros somos injertados a ellos en un solo cuerpo, una nueva creación. ¿Tú ves cómo caemos en el error? La metanarración es consumación en Jesús, no reemplazo en Cristo Jesús. No abandono en Cristo Jesús. Jesús lo dijo, no vino a abolir, sino a cumplir. Yo no vengo a coger todas estas promesas y estos sueños y a quitarlos de por medio. Yo vengo a hacerlos finalmente una realidad para que cumplan lo que siempre estaban intencionados a hacer. El plan original era que ustedes fueran los hijos de Dios. La ley no lo pudo hacer, la raza de Abraham no lo pudo hacer, la tierra no lo pudo hacer, pero Jesús lo pudo hacer con su sangre y el enviar de su espíritu. Tú eres un verdadero israelita cuando te conviertes en un hijo de Dios recibiendo el espíritu del Mesías. ¿No lo creen? Yo les sigo dando escritura entonces. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que por medio del Espíritu adoramos a Dios y nos llenamos de orgullo de pertenecer a Cristo Jesús. Nosotros no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos ni en la carne. Filipenses 3:3. La verdadera circuncisión somos nosotros, los que tenemos el Espíritu de Jesús. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en nuestra descendencia judaica, sino en Jesús como nuestro Mesías. ¿No me creen? Te sigo dando escritura. Gálatas 6:15. En boca de 2 o 3 testigos todavía la será establecido. Te da como 10 testigos. Ya no importa si uno está circuncidado o no. Gálatas 6:15. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Que la misericordia y la paz de Dios reposen sobre los que viven de acuerdo con esta norma. Sobre el Israel de Dios. Wow. No importa si eres de judío o no. No importa si eres circuncidado o no. Lo que importa es que eres la nueva creación. Si estás en la nueva creación. Porque la nueva creación es lo que nos hizo ser hijos de Dios. Y que la misericordia de Dios y la paz de Dios reposen sobre los que viven de acuerdo a esta norma. Porque ellos son el Israel de Dios. ¿Cómo Dios está restaurando el reino de Israel? A todos los que reciben a Jesús y tienen su espíritu, les está dando el poder de ser hijos de Dios, que era lo que Israel siempre estuvo intencionado a hacer. Pero tú no puedes ser un hijo de Dios que camina en Jesús y recibe su espíritu si no conoces los pactos de las promesas, si no conoces cómo Dios le dejó un llamado de cómo ser hijos. Si no conocemos ese trasfondo, no podemos darle enfoque ni énfasis ni lo podemos clarificar.
Yo soy un hijo de Dios y ni sabes el libro de tu papá. Yo soy un hijo de Dios y ni sabes las promesas. Tú sabes lo que dice Gálatas. Dice, el que es hijo, cuando es ignorante y es niño, no difiere de nada del esclavo. Yo soy hijo de Dios, pues Dios dice, eres igual que un esclavo. Porque no recibes la herencia hasta que no llegues a madurez. Yo soy hijo de Dios, pero tú eres igualito a un esclavo. Porque eres ignorante, eres inmaduro, no sabes nada. Lo único que sabes decir, yo soy un hijo de Dios. Cuando madures, ¿cómo madures? Aprendiendo la palabra, aprendiéndote los pactos, conociendo los misterios de Dios, revelándote el Padre su naturaleza, metiéndote en el trasfondo bíblico. Cuando conoces y heredas y tienes madurez espiritual, entonces la herencia del Padre desciende sobre ti y tienes poder de realmente ser un hijo de Dios. ¿Por qué la iglesia está esclava hoy en día? Porque no tenemos conocimiento de las promesas. Somos niños. Estamos chupándonos el dedo, cambiándonos los pampers, limpiándonos el fundillo. No queremos madurar. Todo suciedades por aquí. Suciedades. ¿Cuántas veces hay que decirte que dejes de fornicar? Limpiándote la suciedad. Todavía hay que cambiarte el pamper. Tienes que madurar. Hay que ir a la iglesia. Hay que leerla limpiándote las suciedades. Hay que madurar. Déjate chupándote el dedo. ¿Cuántos quieren seguir chupándose el dedo? El bibí. ¿Quiere el biberón? Voy a traer el próximo, voy a traer un biberón así. Se lo voy a dar de tomar. Me estoy desenfocando el mensaje. Todo el mundo diga, predicador, enfócate en el mensaje, enfócate en el mensaje. Ya voy a terminar. ¿Cuánto prediqué? Y ajayo. Punto número 2. ¿Cómo Dios está restaurando el reino de Israel? Restaurando la administración sacerdotal que revela la gloria de Dios. Israel estaba llamado a traer la gloria de Dios al mundo. Estaban llamados a ser hijos de Dios y estaban llamados a traer la gloria de Dios al mundo. ¿Qué dijo Dios a que le dijera a Faraón? Deja a mi pueblo ir para que vaya al desierto a adorarme. Amén. Para que adorasen, para que ellos querían oro y plata. Si la gente recibiera esta revelación, si tú fueras un adorador de verdad, Dios te daría todo el oro y toda la plata. Nadie dijo amén ahí. ¿Para qué Dios le dijo a Egipto, darles a ellos todo el oro y toda la plata? ¿Sabes para qué? Para que lo quemaran y adoraran con ellos. Hicieran el arca. ¿De dónde iban a hacer el arca del pacto? ¿De dónde iban a sacar el oro? De la arena. Right? ¿De dónde iban a hacer los utensilios de oro? ¿De dónde iban a hacer el tabernáculo glorioso? ¿Para qué Dios nos da recursos? Para adorar. Para construir un templo para Él, para cumplir su propósito de adoración. Yo creía que era para comprarme un carro. No, es para que con ese carro adores a Dios. Porque si no vas a poner música cristiana en el carro, ni vas a adorar a Dios, que se te exploten las gomas del carro. En el nombre de Jesús. Es para adorar a Dios. Dios no va a privar ninguna cosa buena de ti. Si tú lo utilizas para adorar. ¿Y para qué vas a adorar? Para traer la gloria de Dios a la tierra. Este es el llamado de la iglesia. Esto es lo que el verdadero Israel tiene que hacer. Esto es lo que no hemos hecho en la iglesia. No hizo el segundo templo. No hizo el tabernáculo. No lo hizo nadie. Nosotros tenemos que hacerlo. Traer la gloria de Dios a la tierra. Imagínate eso. La responsabilidad de Israel en el desierto era practicar cómo traer esa nube, esa gloria que estaba en el Edén y traerla ahora nuevamente al planeta. Y ahora nosotros somos el verdadero Israel. ¿Qué estamos llamados? Coger ese legado, que Dios restaure el reino de Israel, es devolverle a Israel, a nosotros, la iglesia, en el Mesías, en Jesús, en el Espíritu, devolvernos la capacidad de traer la presencia de Dios a la humanidad. Qué responsabilidad tan grande, amén. Si no hemos abandonado las cosas que están reveladas en la Escritura, las estamos cumpliendo por fin en una realidad. Amén. Ya no traemos vaca, pero ahora traemos sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de ayuda mutua. No os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Lenguaje de sacrificio. Sí, ya no sacrificamos la vaca, ni el cordero, ni la paloma. ¿Qué sacrificamos?
La alabanza, fruto de labios. ¿Qué sacrificamos? Nuestras ayudas los unos a los otros. Es sacrificio. De eso se agrada a Dios. Como el humo subía delante del Padre en el Antiguo Testamento, como los sacrificios agradaban al Padre, ahora Dios se agrada de que el pueblo se ayude los unos a los otros, se amen los unos a los otros y que vengamos a este lugar a alabarle, a bendecirle con nuestros labios, a cantarle, a adorarle. Esos son los nuevos sacrificios. Y si lo hacemos bien, se supone que el fuego descienda, la gloria se manifieste, el poder descienda y la presencia de Dios habita en medio de la congregación. Y si no hacemos eso, Dios no está restaurando todavía el reino de Israel. No te preguntes cuándo venga el reino, pregúntate cómo el reino tiene que restaurarse. Tiene que restaurarnos siendo verdaderos hijos de Dios, número uno, y número dos, trayendo los sacrificios y el ministerio sacerdotal que devuelve la gloria de Dios a la tierra. Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que te presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Esa es tu verdadera adoración. El sacrificio ahora eres tú. Preséntate como un sacrificio a Dios. Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodita lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Las ofrendas que los filipenses enviaron a Pablo, Pablo dice, me han suplido de mis necesidades, tengo abundancia gracias a lo que me enviaron esa ofrenda, y eso está subiendo como un olor fragante. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento, lo que sucedía en el tabernáculo, lo que sacrificaban los sacerdotes, ahora está sucediendo en el mundo espiritual cuando damos ofrenda y servicio a la iglesia, ayudándonos los unos a los otros, dando amor a las personas, bendiciendo con nuestros labios y ayudando financieramente al ministerio. Esos son los nuevos sacrificios que suben delante del trono de Dios. Eso es lo que hace que la gloria de Dios descienda a la tierra. Si no nos ayudamos y si no damos para que el ministerio crezca y se fortalezca, la gloria de Dios no va a retornar, porque ese es nuestro ministerio sacerdotal. Tú no sabes que tú eres un sacerdote y un ministro. Tú eres el verdadero Israel. El verdadero Israel son reyes y sacerdotes. Tu responsabilidad es ministrarle a Dios. Yo no sé qué hace la gente aburrida con tanto trabajo que hay que hacer. Ahí dice que hay que ser hijo de Dios y hay que ser sacerdote y ministro también. Más rayos, eso es para estar busy todo el tiempo. Hay que ayudarnos los unos a los otros con revelación. Porque ese es el servicio, ese es el sacrificio. Pedro 2:5, vosotros sois piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Lo ven? Lo que sucedía en el Antiguo Testamento ahora está sucediendo en la iglesia. El templo somos nosotros somos los ministros y nosotros somos los que ofrecemos sacrificios espirituales por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Lo que Israel estaba supuesto a hacer y nunca hizo, ahora nosotros lo hacemos en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Efesios 2:21, en todo el edificio bien coordinado va creciendo a ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios se supone que descienda y habita en medio nuestro y en la congregación la gloria de Dios retorne a la tierra. ¿Cómo está restaurando Dios el reino de Israel? Nos está entrenando a cada uno de nosotros a ser ministros, a ser sacerdotes. ¿Para qué yo les enseño tanta Biblia? ¿Para que se le llene la cabeza el conocimiento? No, para que usted sea un buen sacerdote, un buen ministro. Usted no lo ve y quizá no lo entiende o no le da la gana de creerlo. Pero es la revelación de la palabra que se le enseña a usted, la que usted trae a la presencia de Dios y hace que su fruto de labios sea acepto, porque usted sabe lo que adora y lo hace con excelencia y con revelación. Y eso hace que la gloria de Dios descienda. Por eso se supone que si nosotros estamos haciendo esto bien, lo que se experimenta aquí no se puede experimentar en ningún lado. O si no, Dios está auspiciando la mentira. ¿Para qué predicar bien si predicar mal produce lo mismo? Right? ¿Para qué esforzarnos y escudriñar las escrituras si cualquier zángano diciendo 2 o 3 embustes produce el mismo testimonio? Mira, nadie dice nada aquí. Rompo el micrófono aquí. No tengo chavo para comprar otro, no puedo hacer lo que hace Rob Parsley. ¿Para qué nos llenamos de la palabra? Para restaurar el reino de Israel. ¿Cómo Dios lo restaura? Un nuevo sacerdocio. ¿Tú viniste con tu sacrificio hoy? ¿Viniste a ministrarle al Señor hoy? ¿Viniste a hacer fruto de labios? ¿Viniste a ayudar a alguien hoy? ¿A servir de tales sacrificios sagrados? ¿Te viniste a presentar tu cuerpo como sacrificio vivo? ¿O viniste así? Ay, aquí estoy otra vez, con la cara larga. ¿Cómo viniste? Tú eres un sacerdote, eres un ministro. Dios te está entrenando para adorarle, para ministrarle.
¿Me entienden o no? Dile al que está a tu lado, tú eres importante. Tú vales mucho. Dios te está preparando para ser un sacerdote, un ministro de Él. ¿Cómo está restaurando Dios el reino de Israel? Restaurando la misión espiritual de impactar las naciones. Jesús dijo, Judea, Samaria, Jerusalén y los confines de la tierra. El plan original de Dios era que Israel impactara a las naciones. Jesús, el verdadero israelita, que representa la verdadera humanidad, nos ha dado su espíritu para que ahora el reino sea restaurado de Israel, no solamente para ser hijos de Dios, no solamente para devolver la gloria de Dios a la tierra y disfrutarla a nosotros, sino para llevarla a otras naciones. Y pues este es uno de los problemas, es que hemos ido a otras naciones, pero no hemos llevado el mensaje. Estamos predicando de todo menos el mensaje. Dios no puede restaurar el reino de Israel porque estamos yendo a las naciones a duplicar las herejías americanas que nos hemos aprendido aquí, a enseñarlas a otros pueblos. Y ahora hay congregaciones en pueblos como África donde están predicando el mismo mensaje, la misma aberración, la misma abominación de la prosperidad norteamericana en iglesias africanas. Y los pobres africanos llevando allí los zapatos y llevando las chinas y las de estos. Y el pastor africano viviendo como un rey. ¿Tú sabes dónde aprendieron eso? Nosotros estamos llevando a las naciones, no a Jesús. La herejía de doctrina cristiana, la blasfemia que nos aprendimos aquí, estamos exportándolas a todas partes del mundo. Exportando el G12 a las naciones. Exportando el modelo de Jesús a las naciones. La doctrina de los apóstoles y profetas. Iba a decir nombre, pero gracias a Dios estamos exportando todo menos el mensaje bíblico. Quisiera leerles ese verso cuando Pablo, búscame ese verso ahí, esto no está en mis notas, pero me vino a la mente. Cuando Pablo le dice a la gente antes de irse, eso está bien poderoso. Pablo profetizó, ¿usted sabe que Pablo profetizó antes de irse? Después de haber predicado y vivido la vida que él vivió, él dijo, yo soy libre de la sangre de todos, porque viví y prediqué el evangelio. Dijo, pero cuando yo me vaya, van a venir lobos rapaces y van a destruir la congregación. Y después dijo, y aún entre medio de ustedes, imagínate eso, que el apóstol Pablo dijo, aún entre medio de ustedes muchos se levantarán con falsas doctrinas, a amontonar discípulos para ellos, no para Cristo Jesús. Y las palabras de Pablo fueron verdad. ¿Qué sucedió? Inmediatamente que el apóstol murió, la iglesia se empezó a dividir y empezaron a predicar toda clase de disparates y predicamos de todo menos de Jesús y buscamos todo menos la presencia de Dios y exportamos de todo menos la mensaje real del evangelio. Amén. Tenemos que restaurar el reino de Israel. ¿Cómo? Recuperando la misión de impactar las naciones, pero con el mensaje real de la palabra. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales he invocado el nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor. Vean esto. Dios quiere restaurar el tabernáculo caído de David para que todas las naciones sean impactadas con la presencia de Dios. Y Hechos capítulo 15 retoma esta promesa y dice, no molesten a los gentiles, se está consumando lo que profetizamos. Sí, para que todo sobre lo que es invocado el nombre de Dios. Usted sabe que Dios tiene gente en todas las naciones, de todo pueblo, no solamente en las tierras. Hay gente aquí en Estados Unidos de toda nacionalidad que están esperando que tú retornes al lugar, a tu llamado y traigas la gloria de Dios para que ellos puedan adorar contigo. Porque están esperando una iglesia que tenga la presencia y ahí ellos van a despertar y ahí su adoración van a hacer y ahí se van a entregar. Pero todavía no hemos restaurado este llamado, no hemos retornado, no hemos sido hijos de Dios, no hemos devuelto la gloria a nuestras vidas y no tenemos mensaje para impactar espiritualmente a nadie. Tenemos que restaurar el tabernáculo caído de David. Restaurar la misión original de Israel. Eso es el restaurar el reino de Israel. Israel siempre fue más que una tierra, una nación, una raza. Era un llamado a ser reyes y sacerdotes. Era una fe de conocer al Dios y de Israel. Era una revelación a la humanidad de quién era el Mesías, que era Jesús. Eso es ser Israel. Esa es la metanarración. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. 1 Pedro 2:9.
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, tienes que anunciar, dile que esté a tu lado, ponte a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Jesús le dijo, Mateo 28:18, toda potestad me dada en el cielo y la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que he mandado. Hay que enseñar todo lo que Jesús, no 2 o 3 escrituras y ya, regalarle una Biblia y ya. Hay que discipular las naciones, no predicarle, dice discipular. Discipularle es un trabajo. ¿Usted está aburrido? ¿Usted no tiene que nada hacer? Póngase a trabajar en la obra del evangelio. Hay que discipular naciones. Amén. Empieza discipulando a tu hijo. Discipula al hermano que está a tu lado. Discipula al hermano que te cae mal. Discipúlalo. Antes de ir a las naciones. Alcanza vidas, porque hay trabajo que hacer. Este evangelio del reino, profetizó Jesús en Mateo 24, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo el mundo quiere el fin. ¿Tú quieres el fin? Ponte a predicar el mensaje del reino a todas las naciones. Restaura el reino de Israel. ¿Cómo se restaura el reino de Israel? Llevando este mensaje a todas las naciones, el mensaje verdadero del reino, no los inventos que nos hacemos. Amén. Amén. Ya me cansé. Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, todo pueblo y toda nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo Dios restaura el reino de Israel? Volviéndonos hijos de Dios, retornando el ministerio sacerdotal de traer la gloria de Dios a la tierra y dándonos el mensaje que impacta a las naciones, discipulando a las naciones. Israel siempre estaba supuesto a ser un pueblo en medio de pueblo, una nación en medio de nación, una familia en medio de familia. Estaba supuesto a ser el ejemplo de cómo se trae la gloria de Dios para que la gente pueda participar de lo mismo. Y eso es para eso que Dios nos tiene como iglesia. Por eso es que es importante que llevemos el mensaje. Y nosotros estamos tratando ahí por YouTube y por televisión, y pues es un trabajo, y no es solamente televisión, es usted tiene que predicar también, amén, a las personas que los rodean su vida, porque ese es el llamado de Israel. Amén. Den un aplauso al Señor.